Buenas noches, Dios les bendiga, les saluda el hermano Félix Gómez. Aquí de nuevo con un corto video, una corta reflexión, y tiene que ver con cómo probar un profeta. Sabemos que estamos en un tiempo donde hay un movimiento que se está levantando dentro de las iglesias evangélicas. El movimiento que me refiero es el movimiento apostólico profético. Y nosotros tenemos que discernir, usar discernimiento, usar juicio, y discernimiento bíblico, de luego, para reconocer si alguien habla de parte de Dios o no. Bueno, tengo varios versos bíblicos que nos hablan acerca de eso y nos pueden ayudar a aclarar cómo es que uno prueba a un profeta. Aparte de eso, yo tengo mi forma de probar un profeta y se lo voy a demostrar ya mismo. Pero antes quiero leer el versículo primero que quiero tocar. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 29. Este 1 Corintios capítulo 14 se trata más bien del don de lenguas, pero hace también mención de profecía y de profetas. Versículo 29 lee de la siguiente manera. Dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3, y este es el punto clave, y los demás juzguen. O sea, hay un claro mandamiento o una clara instrucción, mejor dicho, que nos dice que debemos juzgar los profetas y desde luego la profecía. Vamos a ver dónde más podemos apoyarnos para juzgar los profetas, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Juan, de igual manera, da instrucciones de cómo tratar con estos profetas. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1, lee de la siguiente manera. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muy bien, lo primero que él nos dice es que debemos no creer de inmediato. Cuando alguien viene con una profecía, usted no de inmediato se ponga a creerla. Usted escuche, analice, discierna por la escritura. Aquí dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es importante discernir, probarlos, porque hay muchos falsos profetas en el mundo, desde el tiempo del apóstol hasta este tiempo. Ahora vamos a ver cómo Dios se siente, cuál es el pensar de Dios en cuanto a un falso profeta. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el sentir del Señor en cuanto a falsos profetas. Vamos a ir al Antiguo Testamento, porque desde allá atrás Dios advirtió en cuanto a los falsos profetas. Empezando desde el versículo 15, Deuteronomio 18:15, dice en la parte de arriba, el título de esta porción, de este párrafo, dice: Dios promete un profeta como Moisés. Esto es cuando Dios le hace una promesa al pueblo de Israel que levantaría un profeta algún día como Moisés. Mire cómo dice el verso 15 en adelante. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Esto es una profecía mesiánica. Está haciendo referencia. Ese profeta es Jesucristo. Versículo 16 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahí está la repetición de la profecía mesiánica. Ahora, vamos con el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras,
que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta, aquí viene, que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ese es el versículo 20. Vemos claramente que decir una falsa profecía o ser un falso profeta es una gran ofensa al Señor. Y en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la ley, la sentencia era la muerte. ¿Okay? Ahora, muchos pecados habían dentro, muchas prohibiciones habían dentro de la ley levítica, la ley que Dios le dio a Moisés, y no todas era sentencia de muerte, eran los pecados graves, aunque todos los pecados son graves, pero habían crímenes y ofensas que podían cometer, pues que no necesariamente merecían la muerte, pero habían algunas cosas que sí eran dignas de muerte, y esta era una, la falsa profecía. Mire cómo sigue diciendo el 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? El 22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. El profeta que habla en nombre de Dios y no se cumple, tiene un grave problema, porque es una falsa profecía, es una palabra que Dios no ha hablado, y está tomando el nombre de Dios en su boca, tomando el nombre de Dios en vano y haciendo de Dios un mentiroso. Por causa de muchos falsos profetas y falsas profecías, muchos han caído, muchos han hecho tropezar a otros. Y ese es el peligro de eso, uno de los peligros, son muchos los peligros. Ahora, yo les voy a enseñar a ustedes de qué forma yo pruebo un profeta. Lo primero que yo le pregunto a ese profeta, si vienen a profetizarme a mí, yo le preguntaría, ¿es palabra de Dios lo que tú estás diciéndome? ¿Tú estás recibiendo una palabra de Dios? Y él va a decir que sí. Él no va a decir que no. Ahora yo le digo, si él dice que sí, pues yo le pregunto, ¿y esa palabra es infalible? Si esa palabra es inerrante, esa palabra es autoritativa al mismo nivel que la Escritura. Si él me dice que sí, él tiene un grave problema, porque la única palabra infalible, la única palabra de Dios inerrante, son las Escrituras. Esta es la voz de Dios. Fuera de esto, Dios no habla. Si él me dice que sí, él tiene un grave problema. Se ha puesto al mismo nivel que muchos falsos profetas, de donde nacieron muchas sectas falsas. No voy a mencionarlas porque yo tengo amistades de esas sectas y no quiero que se me vayan a... Bueno, la cosa es, si ese profeta dice, si yo le hago la pregunta, ¿es esa palabra autoritativa igual que las Escrituras, infalible e inerrante al mismo nivel que las Escrituras? Si él dice que no, entonces claramente yo puedo decirle, pues yo no tengo por qué creerte, ni por qué obedecerla, ni por qué aceptarla. ¿Ve? Nadie, que escuche una voz puede decir que esa voz que escucha, o esa revelación que recibe, o esa palabra que supuestamente oyó, nadie puede decir que es palabra de Dios infalible, palabra de Dios autoritativa e inerrante. Porque la única palabra de Dios infalible son las Escrituras, las Sagradas Escrituras.
Así que esa es una de las maneras que yo pruebo cuando un profeta viene con profecías. Así que Dios les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición y hasta el próximo video.